Llamó a la puerta con manos temblorosas, sin saber que tras ella vivía el hombre cuya vida, sin saberlo, había transformado para siempre. Su ropa estaba rota, sus zapatos, mojados y rotos, y en sus brazos, una niña de rizos dorados y ojos azules cansados. No pidió compasión, pidió trabajo, solo una comida, para su hija. Pero cuando el multimillonario miró al niño, el tiempo se detuvo, porque mirándolo fijamente, estaba el rostro de una chica que enterró hacía 5 años. O pensó que lo hizo. ¿Qué pasaría si la hija por la que lloraste, en realidad nunca muriera? ¿Qué pasaría si la única persona que podría destruir tu mundo, fuera la misma que podría sanarlo? ¿Y qué harías si la mujer que llama a tu puerta no solo llevara contigo tu pasado, sino también tu futuro? El viento aullaba a través de las colinas sobre los gatos esa tarde de noviembre, rozando las hojas muertas contra las puertas de hierro de una mansión que no había recibido visitantes en años. Dentro, Alexander Ruiz estaba sentado solo en un sillón de cuero, el mismo del que no se había movido desde el funeral. Ahora vivía en silencio, rodeado de riquezas que ya no necesitaba y recuerdos que no podía borrar. Su teléfono estaba apagado, su agenda vacía, y aún así, sonó el timbre, una vez, de nuevo, otra vez, irritado, se levantó, no por curiosidad, sino por costumbre, y al abrir la puerta, esperaba a un repartidor, o a un mendigo, o quizás a alguien pidiendo donaciones. Pero él nunca esperó su. La mujer allí parada parecía como si el mundo hubiera intentado borrarla. Sin éxito, el viento en su cabello enredado, suciedad en sus vaqueros y 2 ojos esmeralda que denotaban orgullo y desesperación. Y en sus brazos, la muchacha, no tenía más de 4 años. Estaba dormida, su rostro sepultado en la clavícula de su madre. Pero lo que Alejandro vio en el rostro de aquel niño hizo que sus rodillas se debilitaran. Un recuerdo regresó de golpe. Una risa en el patio de recreo. Un cuento antes de dormir. Un suave, buenas noches, papá. Imposible, pensó. Sin embargo, en el momento en que la niña se movió y abrió los ojos, todo se hizo añicos. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has perdido a alguien y te has preguntado qué harías si tuvieras una oportunidad más? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías si los muertos regresaran no como fantasmas, sino en carne y hueso? Quédate conmigo, porque lo que sucede a continuación sacudirá todo lo que crees sobre la verdad, la traición y el poder del amor. Un viento gélido soplaba desde las faldas de la sierra, haciendo vibrar las puertas de hierro forjado de la finca Ruiz como si trajera una advertencia. Dentro de los imponentes muros, Alexander Ruiz se sentaba solo en el cavernoso vestíbulo de su mansión, con un silencio tan pesado como el mármol bajo sus zapatos lustrados. Habían pasado 5 años desde que la tragedia le arrebató a su esposa y a la pequeña Emma. 5 años de oraciones sin respuesta y un corazón que se negaba a sanar. Afuera, Carmen Morales tocó el frío timbre de latón con las yemas de los dedos enrojecidas por la negligencia. Respiraba entrecortadamente. Cada exhalación era una plegaria que nunca pretendió para este lugar de esplendor. Cuando besó el medallón de su difunto esposo y salió de la fábrica esa mañana, no tenía ni idea de hasta dónde la llevaría la desesperación. Solo sentía el vacío en el estómago de su hija y la punzada que resonaba en su propio pecho. Haría lo que fuera por ti. Mi niña. Dentro, el timbre sonó como una campana de la fatalidad. Alexander se levantó de su sillón. Cada paso era un eco del día en que se arrodilló ante el ataúd cerrado de su hija. Esperaba un abogado, un vagabundo, alguien sin importancia. No esperaba que el dolor llegara vestido con vaqueros rotos y una chaqueta rosa andrajosa. Las botas de Carmen, rozadas y mojadas, dejaron huellas de barro en el umbral al acercarse, abrazando a Emma contra su pecho. La niña se movió, presionando la mejilla contra la clavícula de su madre. Los ojos de Carmen, 2 pozos oscuros de agotamiento y determinación, se encontraron con la mirada de Alexander. No pidió caridad, solo se atrevió a susurrar. Por favor, señor, ¿puedo barrer sus pisos a cambio de una comida? Durante un largo instante, Alexander no dijo nada. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar algo que creía perdido para siempre. Emma, su Emma, solía reír en cocinas soleadas, con sus rizos ondeando al sumergir un dedo en la masa de galletas. Había sentido ese mismo cosquilleo en el pecho cuando Carmen levantó la mirada soñolienta de su hija hacia él. Esos ojos azul cielo, esa inclinación de cabeza, el pequeño lunar en su mejilla derecha. El dolor recorrió a Alexander como una avalancha. Rabia contra el destino, culpa por sobrevivir, una esperanza que no se atrevía a admitir. La petición de Carmen pendía entre ellos, frágil como una promesa, y sin embargo, más peligrosa que cualquier arma. Vio temblar las manos de Carmen.
cómo se encorvaba su espalda bajo el peso de la vergüenza y el orgullo. Había sabido lo que significaba confiar en la misericordia de un extraño, y no encontrarla. Sin embargo, allí estaba, ofreciendo su dignidad a cambio del regalo más sencillo de la vida: una comida caliente. «Pase», dijo por fin, con la voz ronca. No era ni amabilidad ni crueldad, sino algo intermedio. Curiosidad con un toque de miedo. Carmen hundió los hombros, con el alivio inundando su rostro. Emma parpadeó para despertarse y apoyó una mano regordeta contra el marco de la puerta, como para estabilizarse ante este nuevo mundo de pasillos de mármol y lámparas de araña de cristal. Al cerrar Alexander la pesada puerta de roble, vio cómo la mirada de Carmen se posaba en el retrato de la pared. Una familia de 3 sonrientes, abrazados en tiempos más felices. Carmen se puso rígida y Emma dejó escapar un pequeño jadeo. En ese instante robado, 2 vidas que solo habían conocido la pérdida se cruzaron. La desesperación de una madre se encontró con el corazón roto de un padre. Ninguno sabía qué les aguardaba, pero ambos sintieron el temblor del destino. Alexander se quedó en el gran vestíbulo, con el eco de los pasos de Carmen desvaneciéndose tras él mientras las veía desaparecer a ella y a Emma por el pasillo de mármol. Cerró la puerta con un suave clic, un gesto de separación, pero no pudo romper el nudo que sentía en el pecho. ¿Cómo podía explicar el torrente de imágenes que le nublaban la mente? En un instante, era un hombre poderoso, inmune a los sentimientos. Al siguiente, un padre que acunaba una muñeca con su propio rostro. Su pulso latía con fuerza como si intentara escaparse de sus costillas. Se retiró a su estudio, una habitación estrecha llena de estanterías que iban del suelo al techo. Todas meticulosamente catalogadas, salvo los volúmenes de duelo que se negaba a abrir. Allí, sobre un escritorio de caoba, yacía una fotografía enmarcada de su hija Emma a los 4 años, rizos dorados ondeando, ojos con una luz traviesa. La contempló hasta que los bordes se desdibujaron, como si la fotografía misma se hubiera fundido en el recuerdo. Sin pensarlo, se encontró revolviendo los cajones hasta que descubrió un viejo álbum familiar. Le temblaban las manos al pasar a la página de junio de 2019. Allí estaba, Emma, agarrando un girasol con sus pequeños puños, riéndose de una flor de diente de león. Alexander contuvo la respiración, la misma risa que oía en sueños. Una repentina determinación lo invadió. Necesitaba pruebas, confirmación científica. No podía condenar a una madre que solo buscaba alimentar a su hijo. Ni podía ignorar la posibilidad de que el destino le hubiera dado una oportunidad más. Sacó unas tijeras del cajón de su escritorio, el metal, frío e inflexible en la palma de su mano. Las sintió, con suavidad, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cortó un mechón del fino cabello de Emma, que yacía sobre la desgastada chaqueta de Carmen en el perchero. Cada tijeretazo se sentía como una traición y una bendición a la vez. Metió el cabello en un sobre estéril y lo selló con un pulgar tembloroso. Esa noche, Alexander permaneció despierto en la oscuridad de su dormitorio, con el sobre en la mesita de noche como una promesa de verdad. Su mente repasó la súplica de Carmen, la agudeza de su desesperación, la ferocidad en su mirada mientras protegía a Emma del mundo frío y crítico. ¿Podría juzgarla por reclamar a la niña como suya cuando cada fibra de su ser reconocía un vínculo más profundo? Recordó la voz del médico en el informe del accidente. Identificación inconclusa. Recomiendo confirmación de ADN. Lo había descartado entonces, consumido por el dolor y la culpa. Pero ahora, esas palabras eran como un salvavidas lanzado sobre el abismo de su dolor. Al amanecer, Alexander se levantó y se vistió en silencio. Colocó la muestra de cabello y la fotografía familiar una al lado de la otra. Como si ambos objetos pudieran hablar por sí solos. Uno contaba la historia de un pasado que creía perdido para siempre. El otro guardaba la clave de un futuro que no se atrevía a imaginar. Con una última mirada a la fotografía, susurró en la habitación silenciosa: necesito saber la verdad. Al salir a la tenue luz de la mañana, Alexander se dirigió al laboratorio que descubriría la verdadera identidad de Emma. Caminaba con el peso de un hombre al borde de la redención y de la traición. Alexander se sentó bajo la luz estéril del archivo del hospital, con el silencio roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes. Un expediente tras otro se extendía ante él, cada uno testimonio de vidas salvadas o perdidas, pero buscaba uno en particular, uno que nunca debió haber existido. Sus dedos temblaron mientras abría la carpeta etiquetada Familia Ruiz, junio 2019. Dentro había radiografías, análisis de sangre, resúmenes de alta, y una única nota amarillenta garabateada con tinta descolorida. Identificación problemática debido al estado de los restos.
Se requiere verificación de ADN. Se le cortó la respiración. Recordó haber firmado unos documentos ese día. Documentos que declaraban a su esposa e hija sin ayuda. Las había enterrado a ambas. Sin embargo, allí estaba la confesión de alguien de que nunca habían estado seguros. Hojeó las páginas con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces lo encontró. Una segunda hoja. Con su propia firma al pie. Pero estampada, cancelado por solicitud familiar, su nombre. Escrito por su propia mano. Solicitando la destrucción de la misma evidencia que podría haber salvado a su hijo. Una oleada de náuseas lo invadió. La traición le subió por la garganta como bilis. Había exigido, en su aturdimiento, que se suspendieran esas pruebas, ¿o alguien le había arrebatado esa opción? Su mente rememoró aquella noche de hacía 5 años, las sirenas. El metal crujiendo, los rostros de los paramédicos enmascarados por la tristeza. Lo habían acompañado lejos, demasiado destrozado para protestar. Y después, firmó sin leer, confiando en que los documentos solo expresaran tristeza. Nunca engaño. Al salir del archivo, la mirada de Alexander se posó en el mostrador de recepción, donde un cansado Dr. Bennett levantó la vista. Los ojos del anciano se abrieron de par en par al ver los papeles en la mano de Alexander. Señor, no se suponía que viera eso, murmuró el Dr. Bennett con voz temblorosa. Alexander dio un paso al frente, con voz baja pero autoritaria. ¿Por qué se canceló la prueba? ¿Quién la autorizó? El médico tragó saliva con dificultad. La compañía de seguros envió a un representante. Le proporcionó la documentación. Dijo que le ahorraría más dolor. Un nombre se abrió paso en la conciencia de Alexander. Víctor Mendoza, el mismo socio al que había desenmascarado y despedido. El hombre que lo había amenazado. Cuya traición le había costado todo. El Dr. Bennett se encogió de hombros. Yo era joven. Estaba abrumado. Prometió una donación al ala pediátrica. Dijo que era por tu bien. El corazón de Alexander se quebró de furia. Mendoza no solo le había robado su fortuna, sino que también le había robado la vida a su hija. Apretando los archivos contra su pecho, Alexander se dio cuenta de que cada instante desde que Carmen llamó a la puerta había sido un paso más hacia esta revelación. La niña en su casa no era un fantasma del recuerdo, sino el testimonio viviente de un crimen contra el destino. Miró al Dr. Bennett, con la mirada fija en la determinación. Lo corregiremos, dijo. Se acabaron los secretos. El sol del atardecer se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de la mansión Ruiz, proyectando largas sombras guerreras sobre el suelo del salón. Alexander permanecía rígido junto a la chimenea, con nubes de tormenta en sus ojos gris acero, mientras las palabras de Carmen flotaban entre ellos como cristales rotos. Yo la crié, insistió Carmen con la voz quebrada. La sostuve durante las fiebres que la consumían toda la noche. Fui yo quien le secó las lágrimas y le enseñó a decir, mamá. Alexander sintió un fuego frío en el pecho. Y enterré a mi hija. La descansé mientras todo mi ser gritaba que seguía viva. Su mano temblaba sobre la repisa de la chimenea, donde se alzaba una figura de marfil de una madre y su hija. Esa niña es de mi sangre. En ese instante, Emma, la pequeña Emma de ojos azul cielo, despertó de su siesta. Observó con curiosidad las dos imponentes figuras, aferrada a su querida muñeca de trapo. Al ver la tensión, sus pequeños labios temblaron. La mirada de Carmen se suavizó, dividida entre la ira y la compasión. Alexander hundió los hombros al sentir la culpa. Le estaba gritando a la mujer que había protegido a su hija del hambre y el miedo. Emma se levantó, agarrando su muñeca, y pasó junto a ellos hacia el pasillo. Carmen y Alexander se quedaron paralizados, y luego corrieron tras ella. La persecución los llevó al jardín, donde las hojas otoñales danzaban con una ráfaga repentina. Emma corrió entre los setos, con pasos cortos y rápidos. Presa del pánico, Alexander la alcanzó primero, recogiéndola mientras una ráfaga de viento le azotaba los rizos sobre el abrigo. Carmen llegó segundos después, sin aliento y bañada en lágrimas. Se detuvieron frente a frente, cada uno agarrando una de las manos de Emma. La niña los miró, con la confusión nublando su inocente mirada. Carmen susurró, ambos somos tu familia. Mi amor. Alejandro se arrodilló y murmuró, nunca te dejaré ir. Los sollozos de Emma se calmaron al abrazarlos. En ese abrazo tembloroso, algo cambió. El dolor empezó a suavizarse y convertirse en posibilidad. Permanecieron unidos en la luz dorada del jardín. Dos padres unidos por el amor y la pérdida, aprendiendo la lección más difícil. Que la familia puede forjarse en el fuego del conflicto. Había caído la noche cuando Alexander y Carmen se escabulleron por las puertas de la villa de Víctor Mendoza. A las afueras de Madrid, la extensa finca, antaño símbolo de la riqueza ilícita de Mendoza,
Ahora se alzaba como una prisión de traición. En la mano de Alexander, una grabadora susurraba promesas de ajuste de cuentas, a su lado. Carmen apretaba la pequeña mano de Emma. La niña confiando en su nueva familia incluso en la oscuridad. Dentro del vestíbulo de mármol, Mendoza se reclinaba en un sillón, con su sonrisa torcida iluminada por una sola lámpara. Libros encuadernados en cuero llenaban los estantes. Pero esa noche, la única lectura de Mendoza sería la confesión de la que ya no podía escapar. Bienvenido, dijo Mendoza lentamente, alzando un vaso de whisky ámbar. Pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que volvieras a llamar a la puerta. Alex, la ira rugía en las venas de Alexander, pero se obligó a hablar con serenidad. Me arrebataste a mi hija. Me robaste años que jamás podré recuperar. Presionó grabar. Le debes al mundo la verdad. La risa de Mendoza fue áspera. ¿Verdad? Te di paz. Te evité un dolor infinito. Se inclinó hacia adelante, con sus ojos ámbar brillando. Te estaba haciendo un favor. Carmen salió a la luz, con la furia y la tristeza en su mirada. Vendiste su identidad. Negociaste con su vida, por dinero y rencor. ¿Te oyes? Usaste a una niña como peón. El rostro de Mendoza se iluminó, a la vez magullado y triunfante. Ya no era tu hija, Alex, era mía para dársela. A Alexander se le encogió el pecho. Recordó el vacío de su hogar antes de la llegada de Carmen. El funeral que se convirtió en una cruel ficción. Ahora, recuperó la voz. Eso termina esta noche. Presionó el botón de reproducción de la grabadora. La petulante confesión de Mendoza llenó la sala. Sus amenazas al médico. Sus documentos falsificados. El soborno que silenció a la justicia. Cada palabra fue un golpe, exponiendo la crueldad que le costó a Alexander 5 años de paternidad. Mendoza hundió los hombros al darse cuenta de la trampa en la que había caído. Su bravuconería se desmoronó. Lo hice para hacerte daño, balbuceó, para hacerte sentir lo que yo sentí, traicionado. La voz de Carmen era de acero. No le harás daño a nadie más. Abrazó a Emma con fuerza, protectora como una leona. Alexander dio un paso al frente, con el dolor y la determinación brillando en sus ojos. Esto termina con tu confesión. Mañana entregaré esta cinta. Y a ti, a las autoridades. Mendoza se recostó, derrotado. El fuego de su mirada se apagó bajo el peso de su propia maldad. Afuera de la villa, Carmen y Alexander llevaron a Emma al fresco aire nocturno. La batalla estaba ganada, no con violencia, sino con la verdad, con las primeras luces del amanecer. Se dirigieron a casa, unidos por un propósito común y un amor intenso por la niña que los llamaba mamá y papá. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje mientras Alexander observaba a Emma bajar de puntillas la gran escalera, abrazando su muñeca de trapo. Carmen estaba justo detrás de ella, alisando un rizo suelto de la frente de Emma. En ese tranquilo cuadro, algo milagroso había arraigado. 2 corazones heridos aprendiendo a latir al unísono. Habían pasado 3 meses desde que asaltaron la villa de Mendoza. 3 meses desde que la verdad destrozó su pasado. Sin embargo, la verdadera sanación solo comenzó cuando salieron juntos al soleado jardín de la finca Ruiz. Alexander y Carmen habían redactado un nuevo contrato. No en papel, sino con promesas susurradas al amanecer y compartiendo penas al amparo de la noche. Las mañanas de Carmen comenzaban con Emma acurrucada en su regazo, alimentando a las gallinas que habían rescatado de una granja cercana. Alexander se unió a ellas antes de dirigirse al estudio, donde los libros de contabilidad que antes representaban imperios ahora registraban la risa de Emma, sus logros diarios, sus rodillas raspadas, sus cuentos favoritos para dormir. En su interior, Alexander sentía que el viejo dolor, la punzada fantasmal de la pérdida, se suavizaba cada vez que Emma apretaba su pequeña mano contra la suya y susurraba, «Papá». Y Carmen se fortalecía. Su soledad era reemplazada por una tranquila confianza mientras observaba a Alexander arrancar los primeros brotes de primavera del huerto. Su vínculo no se basaba en el romance, sino en una promesa compartida: proteger a Emma de un mundo que una vez la arrebató. Encontraron alegría en lo cotidiano. Picnics bajo almendros en flor, risas que resonaban en pasillos que solo habían conocido el dolor. En esos momentos, el destino reveló su rostro más dulce. Una familia forjada por decisión propia. No por la sangre. Al anochecer, los 3 se reunieron en la terraza, tomando limonada bajo un cielo resplandeciente por la puesta de sol. Emma se inclinó entre ellos, con los brazos extendidos, como si quisiera sostener el mundo entero. Alexander captó la mirada de Carmen y vio reflejada allí una fuerza nacida del sufrimiento y la promesa del mañana. Su viaje había comenzado con dolor y decepción, pero ahora, el amor guiaba sus pasos. Si esta historia te conmovió,
Comparte tus propias historias de familia inesperada en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más viajes de la tragedia a la esperanza.